Entonces, tenemos 4 opciones. Las 4 están relacionadas con el proceso administrativo, las 4 respuestas. La planeación, la organización, la dirección y control. En este sentido, de estas 4 etapas, entonces corresponde al control, porque es verificar que todo se realice conforme el programa adoptado. De hecho, fíjense que de ahí surge el sistema de control interno. Todas las empresas poseen un sistema de control interno. Y el sistema de control interno lo que permite es que éste se vaya ejecutando y que asegure a la administración que se está ejecutando los procesos, las políticas, los planes conforme se han establecido. Entonces acá la pregunta corresponde a la respuesta C. Aquí tuvimos 2 aciertos, solamente una incorrección. En la segunda pregunta, me pueden interrumpir, ¿verdad? Si quieren alguna ampliación y con gusto lo vemos. La segunda pregunta dice que son inversiones a corto plazo, valores que son negociables de deuda y valores negociables de capital, adquiridos con efectivo que no se necesita de inmediato para las operaciones. Se pueden convertir rápidamente en efectivo cuando las necesidades financieras del momento hagan deseable esa inversión. Fíjense que aquí hay 3 aspectos importantes en esta pregunta. Lo primero, inversiones a corto plazo. Ahí nos está dando prácticamente la respuesta, porque todas las inversiones a corto plazo son las que se refieren a inversiones temporales. Entonces la respuesta es C. Pero continuando con el contenido de la pregunta, nos habla de valores negociables de deuda y valores negociables de capital. Aquí, cuando hablamos de valores negociables de deuda, está refiriéndose específicamente a inversiones como, por ejemplo, certificados de inversión. No vayamos a perder de vista que son inversiones siempre a corto plazo, es decir, a máximo 12 meses. Y entonces, ahí entran los certificados de inversión. También, por ejemplo, en el mercado de valores de acá de El Salvador, existe un título valor. Un título valor que se denomina reporto. Reporto, así se llama. Y este título es un valor negociable a corto plazo. Y es a cortísimo, porque es para 7, 14 y 21 días que podemos mantener esa inversión. Entonces, con mucha mayor razón, es una inversión temporal. Luego tenemos valores negociables de capital. Los valores negociables de capital está referido a las acciones. Cuando decimos que una empresa está emitiendo títulos de capital, son acciones. Pero obviamente aquí en nuestro país no existe un mercado primario en donde se negocien títulos de capital, es decir, acciones. No vamos a ver entonces que, por ejemplo, querramos comprar acciones de Simán, no hay. O queremos comprar acciones de la distribuidora de vehículos Excel, por ejemplo. ¿Queremos ir a comprar acciones? No hay. Entonces, no hay mercado primario. Sí hay un mercado secundario. Mercado secundario es que las personas que poseen esas acciones deseen venderlas. Es así como muchas personas tienen en su poder acciones de distintas entidades que en su momento las adquirieron, ya sea porque fueron empleados y pudieron adquirirlas, ¿verdad? Y
que quieren deshacerse. Y entonces las empresas pueden adquirirlas, pero no para mantenerlas en el activo, sino que justamente inversiones de naturaleza temporal. Muy bien, ese es entonces un elemento importante y que este concepto lo vamos a necesitar cuando estemos viendo los estados financieros proyectados y específicamente en el cash flow. Porque en el cash flow ahí vamos a ver qué hacer con esos excedentes de efectivo. Y ahí vamos a pensar entonces en las inversiones a corto plazo. Muy bien. Veamos la pregunta 3. Nos dice que forman parte de los planes, en el sentido de que consisten en enunciados o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento en las decisiones. Entonces, fíjense bien, de las 4 opciones que tenemos allí, 3 corresponden a planes. 3 de esas corresponden a planes. Tenemos las estrategias, tenemos las tácticas y tenemos las políticas. Esos 3 son planes. Las normas también podrían considerarse. Así es que digamos que las 4 son planes, ¿verdad? Y lo que ocurre es que existen como 7, 8 o 9 tipos de planes. Y en este caso, la respuesta es las políticas. ¿Por qué? Porque resulta que las políticas son las que encausan el pensamiento en la toma de decisiones y son enunciados que emite la junta directiva para efecto de que se cumplan sus propósitos y entonces se convierten en un escudo para los funcionarios, para la gerencia, porque dicen, fíjense que no puedo porque las políticas establecen este protocolo, este procedimiento. Entonces, por esa razón es que encausan el pensamiento, la toma de decisiones, decir, no puedo estar tomando decisiones que las políticas no me permiten. Muy bien. Si va quedando alguna duda, pueden interrumpirme y lo vamos a solventar. Muy bien. Veamos la número 4. Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas de las organizaciones y de grupos. Por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. Acá, de las cuatro respuestas que están ahí, 2 están relacionadas con el proceso administrativo y 2 no. Entonces, fíjense bien, la respuesta acá es la respuesta A. ¿Por qué? Porque resulta ser que la dirección es la responsable de influir en las personas. ¿Para qué? Para que contribuyan todos y cada una de las personas que trabajan para la empresa a favor del cumplimiento de las metas de la empresa. Entonces, por eso se refiere a la dirección como una función del proceso administrativo. Esa es la respuesta. Vamos al 5. En la número 5 nos dice que es a través de esta respuesta que la empresa establece la división del trabajo y la estructura necesaria para el funcionamiento. Con sus principios y herramientas se establecen los niveles de autoridad y responsabilidad.
se definen las funciones, los deberes y la dependencia de las personas o grupos de personas. Fíjense bien. Tenemos de las 4 respuestas, las respuestas A, C y D son componentes del proceso administrativo. Y la clave acá está en que los componentes, los elementos de la respuesta, tenemos la división del trabajo, tenemos la estructura organizativa, tenemos los principios y fundamentalmente los niveles de autoridad y responsabilidad. Con esos elementos, ahí nos está mandando a que la respuesta es la organización como función del proceso administrativo. Vamos a la número 6. Nos dice que es la predeterminación de lo que deberían ser los costos actuales en condiciones planeadas, que servirá de base para el control de los costos y como medida de la eficiencia productiva al establecer un estándar de comparación con los costos reales. Fíjense que acá, en este caso, tenemos los costos estándar, costo primo, costos estimados y los costos reales. La respuesta son los costos estándar. Resulta que este es un elemento que vamos a utilizar en los presupuestos económicos, porque este componente permite anticiparse a cuánto podría tener los costos de producción. Estos costos estándar lo que hace es, a través de base técnica, anticipar el costo. El cuidado que hay que tener con los costos estándar es que tenemos que estar actualizando continuamente la fuente de información. Porque, por ejemplo, tiempos y movimiento. ¿Cuánto tiempo se puede tardar una persona en ejecutar una parte, una etapa del proceso de producción? Eso es hablando en recursos humanos, mano de obra. Cuando hablamos de costos, tenemos que estar actualizando los costos de la materia prima. Y acá lo que se hace es establecer qué cantidad de la unidad de medida se está consumiendo en una unidad de producción. De tal manera, por ejemplo, si compramos 100 libras de un componente del producto, ¿qué cantidad se utiliza para la parte del producto? Y ese es el costo estándar. Y ese es uno de los componentes entonces que vamos a hacer uso de en el establecimiento de los presupuestos económicos. Bien, vamos ahora a la pregunta número 7. Nos dice que es un elemento indispensable. Vamos a ver acá, no alcanzamos a leer. Y elemento indispensable, ya que se proyectan en forma cuantificada los elementos que necesita la empresa para cumplir con sus objetivos. Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlan las actividades de la empresa en términos financieros. Esta es una de las preguntas quizás más fáciles, pero fíjense bien, cada vez que ustedes se enfrenten con una pregunta, traten de descomponer las partes, porque siempre en cada una de las preguntas van a encontrar el fundamento
o los elementos centrales de la respuesta. Y fíjense acá, dice que se proyecta en forma cuantificada. Ahí me está dando la respuesta. Pero puedo continuar. Dice que la finalidad es procurar la mejor forma de utilización ¿de qué? De los recursos. Ahí me está dando también elemento de la respuesta. Y finalmente me está hablando de controlar las actividades de la empresa. Cuando hablamos de controlar las actividades de la empresa, estamos diciendo, ok, necesito estar monitoreando qué está pasando con los gastos, qué está pasando con los costos. Entonces, me manda a seleccionar la respuesta D. Esos son los presupuestos. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 8. Esta ya está. Upa. Vamos a ver qué pasó acá. Vamos a regresar. Bien, entonces estamos con la pregunta número 8. Me dice, es el intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización. De igual manera, como ya les enseñé la clave, ¿verdad? Buscar entonces los componentes que me indiquen por dónde pueda asociarse la respuesta. Intercambio de información y volver común un mensaje. Entonces me está enviando a la comunicación. Y resulta ser que la comunicación es un elemento fundamental en los presupuestos, porque los presupuestos tienen que estarse monitoreando. Puede ser cada semana, puede ser cada 15 días y puede ser como máximo en un mes. ¿Por qué? Porque si demoramos en hacer y conocer cómo se están comportando los presupuestos a través de los gastos, de los costos, de los ingresos, entonces las personas que tienen que tomar acción, la fuerza de ventas, por ejemplo, no están cumpliendo las metas de ventas, entonces si se los decimos hasta al fin de mes, ya no tiene sentido. Entonces tenemos que estar comunicando cuál es el comportamiento de los presupuestos de forma semanal, de forma quincenal, para tomar acciones concretas que nos permitan enrumbar los objetivos que vamos a perseguir. Vámonos entonces ahora a la pregunta 9. Me dice que es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos, que es la capacidad de reducir al mínimo los recursos para alcanzar los objetivos. De nuevo, me está hablando de menor uso de recursos, la cantidad mínima de recursos para alcanzar los objetivos. Todos los administradores nos tenemos que casar con estas palabras, con la eficacia, con la eficiencia y con la efectividad, y también con la estrategia. Pero fíjense bien, la eficacia, la eficiencia y la efectividad, todos están interrelacionados estos conceptos. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Cuando me habla de reducir al mínimo los recursos o producir con la misma cantidad más productos. Estamos hablando de volver la producción eficiente. Estamos hablando entonces de eficiencia. Cuando me hablen de logro de las metas con el menor uso de recursos, es la eficiencia. Cuando hablamos de recursos, no se les olvide que los recursos son aquellos que son utilizados por la empresa para producir, para generar producto. Y entonces, ¿cuáles son los componentes que forman parte de esos recursos? La mano de obra,
es decir, las personas, los materiales, los recursos financieros, los recursos materiales. Entonces, de lo que se trata es hacer eficientes en los procesos productivos. La respuesta, entonces, eficiencia. Vamos con la pregunta número 10. Me dice, ¿qué es el sacrificio económico para la adquisición de un bien o servicio derivado de la operación normal de la empresa y que no se espera generar ingresos en el futuro? Muy bien. Tenemos respuestas del financiamiento, la inversión, los costos y los gastos. De nuevo, buscamos el elemento acá que me oriente de qué es el fundamento de la pregunta. Y la respuesta la encontramos en que no se espera generar ingresos en el futuro. Y eso es lo que me ayuda a seleccionar la respuesta. Entonces son los gastos. Es un sacrificio económico porque no lo vamos a recuperar. Los gastos no se recuperan. Por esta razón, la gerencia siempre pone mucho cuidado al concepto de gasto y ve la manera de cómo podemos obviar el gasto. Por ejemplo, si un equipo se daña, hay que ver si lo podemos reparar, porque sabemos que comprarlo nuevo tiene un costo que va a impactar los resultados. Ver la manera de cómo podemos obtener mejores precios para la adquisición de bienes y servicios que son necesarios para la operatividad normal de la empresa. Entonces, por eso buscamos que los proveedores nos mejoren los precios de esos bienes, porque al final se convierten en gastos, los que nos ayudan a producir los gastos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, no lo vamos a recuperar, por eso es un gasto. Vamos a la pregunta que sigue, la número 11. Dice que es el estado financiero, que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, de inversión y financiamiento. Muestra las entradas, muestra las salidas y muestra el cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un periodo contable. Fíjense que acá, cuando ya me dice que es un estado financiero, entonces yo ya me tengo que orientar hacia las respuestas B, C y D, porque están hablando de estados financieros. El cash flow no es un estado financiero, ¿verdad? Y fíjense que sí es el cash flow y el estado de flujo de efectivo son primos hermanos, ¿verdad? Porque es la misma información de la que hacemos uso. Entonces, la respuesta en este caso es estado flujo de efectivo, porque ese estado me muestra las entradas y las salidas por 3 tipos de actividades. Por actividades de operación, por actividades de inversión y por actividades de financiamiento. Mientras que el cash flow, que no es un estado financiero, me muestra las entradas y las salidas de efectivo. Nada más. El estado de flujo de efectivo me separa esas entradas y salidas en actividades de operación, de inversión y financiamiento. Y como resultado me indica cuál es el cambio neto en el efectivo de cada una de esas actividades. El cambio neto es aumento o disminución del efectivo de operaciones, de inversión o de financiamiento. Muy bien, veamos la pregunta 12. Me dice que son los medios por los cuales se van a lograr los objetivos y que incluye la expansión geográfica,
la diversificación, la adquisición de competidores, la obtención de control sobre proveedores o distribuidores, el desarrollo de productos, penetración en el mercado y la reducción o liquidación. Bien. La respuesta, de nuevo, tengo que buscarla dentro de lo que me están proporcionando. Me dice que son los medios por los cuales se logran los objetivos. Ahí ya me está dando la respuesta. Pero adicionalmente me da elementos que me ayudan a obtener la respuesta correcta. Me dice que hay expansión geográfica, diversificación. Ajá, muy bien. Resulta ser que la estrategia de la respuesta, porque yo voy a buscar estrategias para expansión geográfica de mi negocio, estrategias para diversificar mis bienes o servicios, estrategias para ¿qué? Para adquirir competidores o para tener control sobre los proveedores o distribuidores o estrategias para desarrollar mi producto, estrategias para penetrar en el mercado o reducir o liquidar mi empresa. Son estrategias. Entonces, esa es la respuesta en este caso. Vamos a la número 13. Me dice que es el cumplimiento de los objetivos. Y me agrega, en el menor tiempo, ¿verdad? Pero me dice un elemento importante y me lo agrega, dice, hacer lo que se debe hacer. Entonces tenemos, es el cumplimiento de objetivos en el menor tiempo. Entonces tenemos las tácticas, la efectividad, la eficiencia y la eficacia. Podemos desechar la eficiencia porque ya dijimos de que la eficiencia se refiere al mejor uso de los recursos. Hacer más con menos. Bajar el uso de los recursos para aumentar la productividad. Muy bien, eliminamos esa. Luego resulta ser que no es la efectividad y ustedes tienen que adquirir y comprender que la efectividad es, me están avisando de 10 minutos. Vamos a hacer un nuevo enlace porque no voy a alcanzar a terminar en los 10 minutos probablemente. Entonces, la efectividad es la suma de la eficiencia y la eficacia. Entonces, no es la efectividad, es la eficacia. Un elemento importante como gerentes o presidentes de empresa que ustedes van a hacer es que siempre el cumplimiento de objetivos hay que ponerle tiempo y menor tiempo, porque alguien puede cumplir el objetivo, pero ¿cuánto se tardó? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Él cumplió el objetivo, pero ¿en cuánto tiempo? Como gerentes, nosotros tenemos que decir, ok, el cumplimiento de este objetivo es para 6 meses. El cumplimiento de este objetivo es para 1 año o es para 1 mes. Por tanto, si el objetivo se puso para 1 año, entonces tiene que ser el menor tiempo de 1 año. Entonces, eso es eficacia. Muy bien. Vámonos con la siguiente, la 14. Es la participación de los propietarios que asumen los riesgos y las incertidumbres de actividades de obtención de beneficios y financiamiento de la empresa y soportan los efectos de otros eventos y circunstancias que puede afectar a la empresa. De nuevo los elementos, ¿verdad? Participación de los propietarios, ya está. Ahí me está dando la respuesta. Es decir, son inversiones de los propietarios a través de títulos de capital. El título de capital son las acciones. El capital social se conforma de acciones. Obviamente estamos hablando de una sociedad anónima o de una sociedad anónima de capital variable. Y a eso se refiere entonces la respuesta, el capital social, ¿verdad?
Porque ellos hacen ese aporte con el propósito de ¿qué? De obtener beneficios. Además, el aporte a través de títulos de capital, lo que hace es financiar la empresa. Por esa razón, el aporte de capital es una actividad de financiamiento. Muy bien. Pregunta 15. Dice que son los planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. Dice que consiste en secuencias cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. Muy bien. Entonces tenemos las opciones, procedimientos, estrategias, políticas y objetivos. De nuevo, identificamos los elementos de la pregunta y me dice método para el manejo de actividades. Y luego me dice que son secuencias cronológicas de las acciones. Muy bien. Y todavía adicionalmente me dice que son guías de acción. Me está mandando entonces como respuesta los procedimientos. Muy bien. Los procedimientos. Son secuencias cronológicas. Muy bien. Pregunta 16. Dice que es un conjunto de actividades o eventos que están coordinados y que son organizados, que se realizan o suceden, dice, de forma alternativa o de forma simultánea, bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Tiene distintos significados según la rama de la ciencia o técnica que se utiliza. Muy bien. Entonces la clave es conjunto de actividades. Y dice que son eventos coordinados y que pueden realizarse de forma alterna o de forma simultánea. ¿Es que? Todas las actividades o todos los procesos. Muy bien. La respuesta es el proceso, ¿verdad? Ahí están los elementos que me llevan a seleccionar la respuesta. Proceso. El procedimiento es parte del proceso, ¿verdad? Entonces no podemos seleccionar eso. Vamos con la pregunta 17. Dice que es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Requisito, debe haber una entrada. ¿De qué? Entrada de datos, entrada de energía, entrada de materia prima. Y provee una salida. ¿Salida de qué? De información, energía o puede ser una materia. Puede ser entonces un producto. Entonces, no es la estrategia. Porque la estrategia es la forma o el medio para obtener mis objetivos. El proceso lo acabamos de ver, ¿verdad? El proceso lo acabamos de ver. Luego, los procedimientos son explicaciones, guías de acción que se realizan. Y entonces el procedimiento está dentro del proceso. Al final, entonces, ¿qué nos queda como respuesta? El sistema. Un sistema, entonces, necesita de entradas y genera salidas. Ese es un sistema. La pregunta 18. Dice que hace referencia básicamente a las actividades relacionadas con el desarrollo del objetivo social de la empresa. Esto se refiere entonces a la producción o comercialización de sus bienes o a la prestación de servicios. Aquí lo que, si ustedes ven las respuestas, dice actividades de inversión, actividades de financiamiento, actividades de operación, actividades primarias. Cuando yo veo las respuestas sugeridas A, B y C, me está llevando al estado de flujo de efectivo. Y entonces las actividades de operación
son las que están relacionadas ¿con qué? Con el objetivo de la empresa. Están relacionadas con el proceso de producción y con la comercialización de los bienes y servicios. Esas son las actividades de operación. Porque luego las actividades de inversión se refieren justamente a adquisición de títulos valores, adquisición de bienes tales como activos fijos. Esas son actividades de inversión. Y las de financiamiento, como hemos hablado, son las que se refieren a cómo voy a financiar la empresa. ¿Cuáles son las actividades que financian la empresa? Ahí tenemos, por ejemplo, a través de instituciones financieras que nos facilitan recursos financieros. ¿A través de qué? Títulos de deuda que podemos emitir para obtener recursos del mercado y también a través de aportaciones de los accionistas. Muy bien. Vamos a la siguiente, la número 19. Es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado como el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones. Aquí tenemos elementos que nos dan la respuesta. Por un lado, proceso llevado por la dirección, es decir, la dirección coordina a todo el personal, porque todo el personal es responsable, ¿verdad? Cada quien en las funciones que le corresponden. ¿Para qué? Generar un grado razonable para la consecución de los objetivos. ¿Por qué es un grado razonable? Porque son ejecutados por personas y las personas nos equivocamos, cometemos errores, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a la respuesta del control interno. Todas las empresas tienen un control interno y es dirigido por la alta dirigencia, ¿verdad? Los gerentes, directores, presidentes, gerentes, subgerentes. Y luego tenemos la pregunta 20. Es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Respuesta: la contabilidad. Registra, clasifica y resume para emitir los estados financieros.